Durante más de 60 años, la moneda de Cuba fue el dólar y Cuba un protectorado de los Estados Unidos. Hasta el 1 de enero de 1959, cuando el movimiento revolucionario, liderado por Fidel Castro, derroca al dictador Fulgencio Batista e instaura el régimen socialista en la isla. La Revolución Cubana se produce en un momento en el que, primero, la manera en que se derroca a Batista es una manera muy original. Tenemos que recordar que no había guerrillas en ese momento en América Latina. La guerrilla no la inventó Fidel Castro, evidentemente, pero sí la reinventó. Fíjate que cuando entra Fidel a La Habana, al poco tiempo va a Estados Unidos y es recibido como un héroe nacional. Pero después, cuando Fidel comienza a plantear, porque Cuba, ¿qué era? Era el prostíbulo de los Estados Unidos. Cuando Fidel comienza a querer tener autonomía, soberanía, fue arrinconado por los Estados Unidos. Entonces se recostó en la Unión Soviética en ese entonces. Yo amé como adolescente, mi generación amó Cuba como adolescente. Fidel Castro fue nuestro héroe. Yo escuchaba Radio Habana Cuba en radio de onda corta con toda la gente de mi generación y estábamos maravillados, absolutamente maravillados con estos barbudos libertarios que expulsaron a Batista, que expulsaron a los casinos, que expulsaron a la United Fruit y a la ITT con todo el derecho del mundo. Y que luego, poco a poco, fueron sovietizándose, rusificándose y convirtiendo lo que era un experimento maravilloso de justicia en libertad en una dictadura siniestra que terminó como una satrapía tropical, que eso es al final lo que es Cuba. La Revolución Cubana fue un momento absolutamente clave para la historia de toda América Latina, sin ninguna duda. Y esta revolución hizo un impacto sobre América Latina en todas formas, en la cultural, en la política, en la economía, en todos los grandes novelistas de América Latina deben su entusiasmo, su talento a lo que pasó con la Revolución Cubana. Entonces, es cierto que en muchos países surgió movimientos guerrilleros modelados sobre la experiencia cubana. Cuba fue el puntapié inicial de una serie de guerrillas que estableció un punto sin retorno en el modo de hacer política en América Latina. Realmente la lucha armada aparece para mucha gente como la salida natural. En los escenarios universitarios era casi natural hacer la apología de la lucha armada. En un escenario como este mismo de la Universidad Nacional, y sabemos que más o menos eso pasaba en muchos escenarios universitarios y de clase media en América Latina y en sectores obreros, etcétera, había una justificación casi elemental a la lucha armada como la única a través de la cual se podía transformar la sociedad. En los 60 surgieron el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Movimiento de Izquierda Revolucionario en Perú, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile. En Argentina, la guerrilla se organizó principalmente en el Ejército Revolucionario del Pueblo y en Montoneros. La guerrilla de estos años tuvo una suerte dispar. Algunos devinieron partidos políticos, otros persistieron en la lucha armada y fueron aniquilados. Los tucanos peruanos comenzaron como una guerrilla y terminaron secuestrando gente, matando gente de una manera gangsteril.
Le pasó lo que le ha pasado a muchos movimientos guerrilleros que empiezan en el idealismo y en el romanticismo armado y terminan de socios del narcotráfico, como le ha pasado a una amplia rama de las FARC. Yo vengo de un país donde hay demasiada muerte, Colombia, donde hay demasiada muerte para que uno pueda creer en vías armadas. Es decir, un país donde los muertos se amontonan y se han amontonado durante décadas. El hecho de asesinar no tiene un valor simbólico ni tiene un peso político. Y al contrario, las armas te producen un profundo rechazo visceral. Las armas, quien quiera que sea que las empuñe, los militares, los paramilitares, los rebeldes, quien sea. Estábamos convencidos de que se podía cambiar las cosas y de que solo necesitábamos salir de las casas, luchar, tomar las calles y que el nuevo hombre iba a surgir, la sociedad iba a ser otra y íbamos a ser infinitamente felices. Y bueno, también a los de mi generación nos tocó vivir este desencanto de que no funcionan así las cosas. Por primera vez en la historia, los jóvenes eran los protagonistas y estaban cambiando no solo el modo de hacer política, la cultura, la moda, la música, la moral y el sexo, en un cambio que modificaría el modo de pensar, de actuar y de sentir para siempre. No es casual que 1810 fuera el año del reventón político a lo largo del continente. Meses más, meses menos, unos en 1811, otro un poquito después. Pero no es casual que ocurriera en tantas ciudades de Iberoamérica algo parecido, la necesidad de entenderse como una unidad, la necesidad de entenderse como algo independiente del Imperio Español. Entonces nos une la historia, nos unen los azares de la historia, pero más allá de que nos une la historia, nos une el futuro.